Mercurio en la Amazonia, ¿de dónde viene y a dónde va? Este es el tema que nos ocupa hoy y que tiene una relación muy estrecha con el tema que tratamos hace un mes sobre minería del oro en la Amazonia, donde estuvieron invitados de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Hoy, hoy tendremos este evento sobre el mercurio específicamente. Guten Abend, buenas noches en Europa y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Perú, Bolivia, América Latina y Estados Unidos. Es un placer tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros. Este es un evento del Foro de Latinoamérica Berlín del alemán el LAF. El LAF organiza eventos públicos de desarrollo y culturales sobre Latinoamérica. Nuestro objetivo es una sociedad abierta y solidaria, y para ello nos comprometemos de forma crítica con temas de relevancia mundial, como el tema del que nos ocuparemos hoy. Este evento se realiza en el contexto de la iniciativa Berlín Activa en la Alianza del Clima. Es un conjunto de organizaciones no gubernamentales berlinesas, una de ellas el LAF, con el apoyo financiero de la Oficina de Cooperación al Desarrollo del Departamento de Economía, Tecnología e Investigación del Estado de Berlín, que es un miembro fundador de la Alianza del Clima, una alianza de cerca de 2.000 comunas europeas que trabajan conjuntamente temas sobre clima y despliegan acciones conjuntas con comunidades indígenas de la Amazonía. Mi nombre es María Ángela Torres Cremers, miembro de la presidencia del Foro de Latinoamérica y coordinadora de la realización de este evento, que será moderado por Juliana Ströbele-Gregor con el apoyo técnico de Christine Berg. El uso del mercurio para la minería titulada la minería aurífera es la principal fuente de contaminación eh, por este metal pesado tóxico. Se considera que por minería artesanal en 2015 y de pequeña escala, se causaron aproximadamente 1.220 toneladas de mercurio al suelo y medios acuáticos globalmente, o sea, se arrojaron. Lo más dramático del asunto es que América del Sur es el foco de liberación de mercurio en el mundo. El mayor de ellos, 53% de la liberación está en América del Sur, y se debe a la minería artesanal y de pequeña escala principalmente. El mercurio es un elemento tóxico, todos lo saben, eh, altamente tóxico, y afecta la salud humana y la naturaleza, por supuesto. En la Amazonía, eso es lo que vimos en el encuentro de hace un mes. En la Amazonía, el aumento de los sitios de extracción informal, titulada o legal o ilegal, perdón, de oro aluvial es enorme y ocurre principalmente en los territorios indígenas, en las zonas de conservación y protección, o en el de las comunidades locales y entre las comunidades locales. Excepto Venezuela, todos los estados que tienen territorios en la Amazonia han firmado el convenio de Minamata. Sin embargo, en el 2020, caso especial, Bolivia fue casi, digamos, señalada como uno de los puntos neurálgicos del contrabando de mercurio hacia los países de la misma región. ¿Cuáles son los impactos actuales del mercurio sobre la vida y las zonas afectadas por el uso de mercurio en la región? ¿Qué alcance tiene el convenio de Minamata? ¿Por qué ha sido denunciado el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué papel pueden jugar aquí las leyes de debida diligencia de los países del norte global? Estas son preguntas que nos van a ocupar ahora, y los dejo con nuestra moderadora Juliana Strobele Gregor. Tú tienes la moderación, Juliana.
Sí, muchas gracias, María Ángela. Buenas tardes a todos los que están aquí en Alemania sí, en Alemania, y buenos días a los que están en América Latina. Es un placer para mí poder moderar este evento con un tema tan importante que a la vez no recibe, de mi punto de vista, la atención pública que le merece. Ahora, le voy a dar algunas explicaciones sobre la estructura del evento. Está estructurado en 3 partes. La primera parte, cada invitado hará su exposición sobre la situación actual, máximamente en 10 minutos. La segunda será una ronda entre los panelistas y yo, la moderadora, en que discutiremos sobre las perspectivas, lo que espera que suceda y lo que se hará. Y la tercera parte es para preguntas del público y bueno, para cerrar, vamos a escuchar las ideas finales de los panelistas. Empezaremos ahora con una pregunta más global. ¿Cuál es la situación actual? En el léxico científico ya se habla de emisiones, pero también de reemisiones de mercurio. Se habla de la difusión y de la biomagnificación y de la persistencia del mismo. Esta última como causa para la proliferación de lugares contaminados y con ello la acumulación del metal en la cadena alimentaria de quienes viven en la selva y de sus recursos. Y esos son también los mismos mineros y sus familias. Eh, Vamos a empezar con la exposición de Claudia Vega. La voy a presentar. Em, Claudia es médica veterinaria en formación con una maestría de salud pública y de medio ambiente en la Escuela Nacional de Salud Pública, ENSP, en Brasil. Doctorado después en Química Analítica de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde estudió interacciones de mercurio y selenio en poblaciones ribereñas del río Madeira en Rondônia. En su postdoctorado en la ENSP estudió la contaminación de mercurio en comunidades indígenas Yanomami. Son cerca de 10 años de experiencia en el tema de la exposición del mercurio en la región amazónica. Además, tiene una serie de publicaciones científicas en revistas internacionales sobre el tema. Actualmente es la coordinadora del programa del mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica, CINIA, donde ella dirige estudios sobre la dinámica del mercurio en esta región afectada por la minería artesanal de pequeña escala. Claudia, ¿nos puede dar una breve descripción de la situación actual con relación al mercurio en la Amazonía? ¿Puede explicarnos cómo es la dinámica del mercurio en el ambiente de la Amazonía y por qué se habla de reemisiones y qué se entiende por la persistencia de la misma? Y otra pregunta, ¿cuáles son los signos de un ecosistema contaminado por el mercurio y qué implica el término de remediación y de recuperación del bosque y de biodiversidad? Usted tiene la palabra. Claudia, creo que tendrías que poner en modo de presentación arriba. No se escucha. Sí, sí, recién estaba bien. Y tendrías que prender tu micrófono también, por favor.
Ahora me pueden escuchar, es que estaba trabada la computadora y no podía quitar el mute. Voy a intentar presentar de nuevo y vamos a ver si funciona. Bueno, gracias primero por la invitación a este evento. Yo creo que es un tema bastante importante, como ya dijeron anteriormente. El problema de la minería artesanal en la Amazonía es un problema bastante grande, y eso es un poco lo que les quería hablar. Gracias porque ya hicieron una introducción bastante del tema, y un poco de la presentación es eso, cómo se relaciona el oro, el mercurio en la Amazonía. Bueno, oro todos lo conocemos, todos estamos, lo usamos de una forma u otra, y sabemos que la extracción del oro es lo que hace que un bosque amazónico, que se ve más o menos como es, una biodiversidad increíble, con sus ríos en forma de serpiente, pueda verse así. Más o menos 12 a 15% del oro del mundo vienen de minería artesanal, y hay un gran número de personas que están involucrados en esta actividad, y dentro de esta actividad tenemos mujeres y niños también involucrados. Y para eso les quiero más o menos un poco, les quiero hablar un poco del trabajo que nosotros hacemos en Ciencia, en el programa de Mercurio, que trabajamos en Madre de Dios. Y para eso les quiero ubicar dónde está Madre de Dios. Madre de Dios está en la Amazonía Sur, en la Amazonía peruana sur. Está en un punto que tiene frontera con Brasil y Bolivia. Y es mencionado por el gobierno peruano como la capital de la biodiversidad. Infelizmente, la principal actividad económica es la minería artesanal. Ustedes pueden ver aquí cómo con la subida del precio del oro en las últimas décadas, la deforestación por minería, que es el bloque azul, ha venido aumentando a medida que venía aumentando el precio del oro. Cuando llegamos a 2011, a pesar de que el precio del oro cayó, la deforestación seguía aumentando. ¿Por qué? Fue la implementación de la carretera interoceánica, y eso facilitó el acceso a áreas amazónicas donde se pueda realizar la actividad de la minería artesanal. Entonces, vemos que a pesar de que el precio del oro cayó en 2007, fue el año que presentaba mayor deforestación por la actividad minera. Y bueno, en el 2018 se reportó que más o menos 115.000 hectáreas de bosque amazónico habían sido deforestados por la actividad de minería artesanal en Madre de Dios. El escenario es un poco como esto, es un bosque interrumpido, bosque destrozado, donde tenemos grandes áreas deforestadas, y dentro de esas áreas también hay pozas mineras. El último reporte de la Artisanal Gold Council reporta que más o menos 181 toneladas de mercurio al año son liberadas por la minería artesanal en Madre de Dios. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de mercurio. ¿Y cómo se hace esta actividad? Voy a ir rápidamente. Ese es el escenario que ustedes ven si transita alguno de los ríos. A pesar que extracción minera en los cuerpos de agua es ilegal, si navegamos de alguno de los ríos, vemos este escenario. ¿Qué es lo que hacen? Extraen el sustrato aluvial para separar el oro que viene en arena. Se coloca el mercurio, formando la amalgama. El mercurio se quema. El amalgama se quema, el mercurio es liberado, y al final se obtiene el metal precioso que es el oro. Pero bueno, el mercurio, ¿por qué es tan especial este mercurio? Uno, recordémonos que el mercurio nosotros no lo creamos. El mercurio es un elemento natural, tiene unas características súper especiales. Si ustedes piensan en metales, los metales son duros. En el caso del mercurio es el único metal líquido. Esto le da propiedades especiales de ser volátil a temperatura ambiente, es persistente ya que es un elemento, no lo podemos destruir, y tiene una media vida en el ecosistema que puede ir de 100 a 10.000 años. No lo destruimos y puede estar biodisponible gran tiempo en el ambiente. Además tiene transporte atmosférico, quiere decir que si lo usamos en un sitio no se va a quedar en ese sitio, va a atravesar fronteras y va a viajar grandes distancias. De hecho, el Ártico es uno de los lugares más contaminados por mercurio, más estudiado, y no hay fuente directa. Es la contaminación, es ese transporte atmosférico global de mercurio que hace que áreas donde no hay un uso directo también se vean con niveles altos de mercurio. Y bueno, ¿cómo estudiamos lo que no se puede ver? De nuevo, me preguntaron cómo se ve un ecosistema contaminado. El mercurio no lo logramos ver. De hecho, el elemento, el metal, sin necesidad de calentar, lo podemos, él se evapora, y con una lámpara especial podemos ver ese vapor de mercurio. Entonces es difícil de verlo,
Solo para verlo tenemos que poner una lámpara especial. Y para eso necesitamos estudiarlo, y es lo que hemos venido haciendo en ciencia, en la región de Madre de Dios. Como les dije anteriormente, el mercurio, tú me estabas preguntando de las reemisiones, el mercurio es natural, entonces está presente en el globo terrestre, y hay fuentes naturales de mercurio, eso más o menos un 10% del mercurio que cicla en el globo terrestre es natural, tenemos 30% de esas emisiones son antropogénicas, y existen la reemisión. ¿Qué quiere decir reemisión? Es cuando el mercurio está atrapado en un compartimiento y después es liberado a otro, como ustedes pueden ver en las fotos de la línea de abajo. Puede erosionar, el mercurio que está en el suelo puede erosionar a cuerpos de agua. Si se quema la vegetación, también el mercurio puede entrar a la atmósfera, y también hay erupciones submarinas. Estas reemisiones pueden ser antropogénicas o pueden ser naturales. Y bueno, la principal fuente de mercurio de fuente antropogénica es la minería artesanal. Eso lo ha reportado las Naciones Unidas en su último relatorio, donde más o menos 40% de las emisiones antropogénicas vienen de la minería artesanal. Y como ya lo mencionaron anteriormente, 53% de esas emisiones viene de Sudamérica, y gran parte de esa viene de la región amazónica, ya que esta actividad se practica bastante allá. En los últimos, del 2010 a 2015, vimos que las emisiones de mercurio se elevaron un 20%. De nuevo, el mercurio no tiene fronteras y se transporta a nivel global. ¿Por qué nos importa tanto? Es un elemento tóxico, y hay artículos que demuestran que alrededor de 260 síntomas de efectos en la salud pueden relacionarse a la exposición de mercurio. Lo mencionamos anteriormente, por eso es que una preocupación global por reducir el mercurio para proteger la salud humana y el ambiente, y es así que se firma con el convenio Minamata y que se rectifica en 2017. Creo que el próximo expositor va a hablar más sobre el convenio, entonces no me voy a detener aquí. Y bueno, pensamos en mercurio, el ciclo de mercurio a nivel amazónico. De nuevo, el mercurio es natural, está en todas partes. Y como decía un profesor, el veneno no depende solo del alimento, sino de la dosis. Entonces, dependiendo cuánto mercurio hay, puede ser tóxico y traer efectos a la salud. Y si pensamos en el ecosistema, está en todas partes, pero hay actividades antropogénicas que pueden hacer con que el mercurio, recordemos de las reemisiones, que está preso en la naturaleza, puede ser liberado. Entonces, deforestación, que ya vimos que pasa en la minería artesanal, quema de biomasa, que también vimos que pasa en la minería artesanal, puede liberar el mercurio que está preso en la vegetación, en el suelo, puede ser liberado a la atmósfera, y ese puede viajar y llegar a los cuerpos de agua. ¿Y por qué es tan importante? Les voy a decir por qué es tan importante cuando el mercurio llegue en los cuerpos de agua más adelante. Pero sabemos que tanto la deforestación como la quema de biomasa puede aumentar ese mercurio ciclando, y por lo tanto el mercurio que entra en los cuerpos de agua. Ahora, ese mercurio es natural, pero cuando tenemos minería artesanal, ellos usan un mercurio que no es natural, y eso aumenta la concentración de mercurio en los cuerpos de agua. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando el mercurio viaja y se deposita en los cuerpos de agua, esta es su forma inorgánica, pero en el fondo del cuerpo de agua acontece la metilación. ¿Por qué nos importa la metilación? El mercurio inorgánico se transforma en metilmercurio, y cuando es metilmercurio, este mercurio puede entrar a la cadena trófica. Y se biomagnifica. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercurio entra al cuerpo de agua, al ecosistema acuático, y puede aumentarse a través de los niveles tróficos. Yo creo que María Ángela ya mencionó un poco de eso. Eso quiere decir que los peces que están en el tope de cadena o que comen otros peces tienen una cantidad de mercurio más elevada que los que están en la base de la cadena, o peces vegetarianos o herbívoros. Sabemos que en pozas mineras o en lagos, esa metilación es 5 o 7 veces mayor que en ríos. Y si ustedes se recuerdan de aquella foto que vieron, en las áreas deforestadas, después de la actividad minera, tenemos una gran cantidad de pozas mineras. Entonces, tenemos pozas mineras donde pasa esta metilación con mayor porcentaje, y donde también hay actividad minera y también está siendo arrojado más mercurio al ecosistema. Entonces, cuando tenemos la minería artesanal, el minero se ve expuesto, pero tenemos todas las poblaciones que consumen pescado, y que por las razones que le expliqué anteriormente, el mercurio puede
se puede concentrar en cuerpos acuáticos y en los peces. Todas estas poblaciones que dependen del pescado como proteína se ven expuestas al mercurio involuntariamente. Y ese es un poco el escenario que tenemos en Madre de Dios y en la Amazonía entera. En un estudio en 2013 vimos de que las comunidades indígenas tenían más del doble de los niveles de mercurio que las comunidades no indígenas. Que 7 de las 10 comunidades con los niveles más elevados son comunidades indígenas. Y ese estudio fue hecho, usted ve en la parte amarilla, ese es el corredor minero, la parte anaranjada son áreas deforestadas por la minería. Ese estudio fue hecho en esas áreas afectadas por la minería. Pero si ustedes van más arriba, ven unas bolitas rojas y negras, eso es el Parque Nacional Magno, que está más de 100 kilómetros, casi 200 kilómetros alejado de minería. Y cuando se hizo un estudio allá, en las comunidades de allá, vimos de que ese barra roja que ustedes están viendo ahí presenta los niveles más elevados de mercurio en comparación con otras comunidades indígenas que están en el área minera. De nuevo, el mercurio se transporta, no solo afecta el lugar donde es usado. Y aquí en este gráfico ustedes pueden ver cómo comunidades que están alejadas de la área minera también pueden ver expuestas al mercurio. ¿Por qué? Las comunidades amazónicas ingieren pescado casi todos los días. Aquí ustedes pueden ver, abajo tenemos el número de veces que consumen por semana pescado, que va de 1 a 7 veces todos los días, y las comunidades indígenas comen todos los días pescado y a toda hora. Entonces, por eso es que eso es lo que explica los altos niveles. Lo que pasa con el pescado, se concentra más mercurio y la comunidad consume este pescado, se ve expuesta a altos niveles que pueden afectar su salud. Obviamente las comunidades prefieren pescados carnívoros, que recuerden, como les dije anteriormente, son los que concentran más mercurio. Son pescados como este, que fueron pescados en un río donde no había minería y que presentó, por ser carnívoro y de gran porte, presenta 3 ppm de mercurio. Lo recomendado para consumo es 0.5. Entonces estamos hablando que presenta más de 5 veces lo recomendado por la OMS para consumo humano. No solo las comunidades nativas consumen mercurio. Tenemos una gran biodiversidad en la Amazonía, el gigante de la Amazonía y con lo que es el lobo de río, su dieta es basada en pescado. Entonces, estamos con la minería artesanal que aumenta la concentración de mercurio por la deforestación, por el uso de mercurio en la actividad. Estamos contaminando poblaciones indígenas, estamos contaminando biodiversidad, gigantes como como el lobo de río, y también estamos contaminando pequeños animalitos, como pueden ver este martín pescador. Su base de dieta es pescado. Este individuo que nosotros colectamos, en un estudio que hicimos en ciencia, uno de esos individuos presentó 72.8 ppm de mercurio en sus plumas, que es el mercurio, que es el indicador de mercurio que es consumido por la dieta, cuando la media mundial de esta especie es más o menos 2.8, 2.5. Estamos hablando varias veces, el nivel de mercurio ha aumentado muchas veces. Entonces, de nuevo, actividad minera, la contaminación de mercurio aumenta en uno de los países más biodiversos, contamina sus poblaciones, contamina su biodiversidad. Y bueno, yo les quería dejar solo un pequeño mensaje. Como ya sabemos, el convenio de Minamata es la reducción de mercurio, y esta foto creo que nos puede decir por qué esa preocupación de la exposición a mercurio. Esa es una foto de una madre sosteniendo a su hijo que había sido expuesto durante el embarazo, cuando la madre consumía pescado contaminado, y el hijo nace con el síndrome de Minamata. Ese niño no podía oír, no podía ver, y tiene sus extremidades deformadas. Esos efectos son irreversibles, y una gran cantidad de gente murió en Japón por la exposición a mercurio. Esa exposición fue hecha por el consumo de pescado, que infelizmente es la realidad de las poblaciones amazónicas. Estas son fotos de niños de la comunidad de Munduruku en Brasil, donde también practican minería artesanal. Se vieron estas lesiones. Todavía no se ha podido realizar el estudio de la población para linkar esto con exposición, pero la población practica minería artesanal. No se ha podido hacer el link porque el gobierno no dejó entrar para seguir estudiando y hacer ese estudio de asociación.
Como ven, las lesiones son bastante parecidas en Minamata y es un poco lo que preocupa. Las poblaciones nativas en la Amazonía están expuestas al mercurio y pueden llegar a presentar un síndrome de Minamata o presentar otros efectos en la salud que no podemos ver, pero que están ahí. Soluciones. Hablaron de remediación. La verdad que remediación en la Amazonía es bastante complejo porque la contaminación es dispersa y son grandes distancias que son impactadas. Una de las formas que se ha visto es, bueno, disminuir la quema de bosque. Ya les hablé antes que eso puede aumentar el mercurio que puede viajar en la atmósfera y que puede contribuir y que puede contaminar los cuerpos de agua. Disminuir deforestación y también disminuir la extensión de esa minería artesanal y ese uso de mercurio. Hay tecnologías limpias, entendemos que la minería es el medio de subsistencia para un grupo, para los mineros, pero tienen que hacerlo de una forma responsable. Además, tenemos las poblaciones indígenas que se ven afectadas. ¿Cómo tratamos eso en ciencia? Intentamos de darle información a la población. Para nosotros, la información es poder, y darle información a las poblaciones indígenas de una forma que ellas los entiendan para que ellos puedan seleccionar, no dejar de comer pescado, porque es la fuente de nutrición, pero que ellos seleccionen dentro de los pescados cuál es el que tiene menor mercurio y que lo consuman con mayor frecuencia y que intenten evitar el consumo de pescado, pues, principalmente en poblaciones de mujeres embarazadas, ya que como les mencioné anteriormente, la mujer embarazada puede consumir pescado contaminado, el feto puede verse expuesto y presentar efectos bastante preocupantes. Bueno, con eso un poco los dejo, el mensaje, y agradezco de nuevo la invitación para este tema que es bastante complejo y bastante importante aquí en la Amazonía, y le cedo la palabra a nuestra moderadora y estoy aquí para cualquier pregunta. Juliana, creo que estás en mute. Muchas gracias a Claudia. La información fue sumamente interesante. Por favor, si trata de limitarse con el tiempo, porque si no los otros ponentes van a tener problemas. Pero esto se ha sido muy importante para nosotros, conocer la perspectiva también de ciencias naturales y técnicas, dado que la mayoría de nosotros seguramente o probablemente no estamos muy familiarizados con los detalles de efectos del mercurio sobre la naturaleza, el medio ambiente, procesos ecológicos y sobre lo que pasa con las personas y los seres humanos que viven allá. Vamos a seguir ahora con el próximo ponente y con el próximo tema que produce también una problemática del mercurio, pero en otro área. Sabemos que la extracción del oro formal e informal incluye otra serie de problemas destinados distintos a la contaminación, pero relacionado con las actividades mineras. Esos son la violación de derechos humanos, trata de personas, esclavitud, delincuencia, violencia. Y hace solo 5 años, en 2017, entró en vigor el convenio de Minamata. Minamata, llamado por lo que Claudia ya nos explicó, de los efectos que tuvo el mercurio en Japón. Y en el convenio de Minamata es sobre el mercurio con el que se busca proteger la salud humana y la naturaleza de los impactos del uso del metal tóxico. Todos los países de la cuenca amazónica, menos Venezuela, han ratificado en los últimos años este convenio. Sin embargo, como se ya ha mencionado en la introducción, en América del Sur se libera poco más de la mitad del mercurio del mundo a causa de la minería artesanal y de la pequeña escala. Ahora, el doctor Marcos Orellana nos va a hablar de esta temática. Le presento brevemente.
Doctor Marcos Orellana fue nombrado relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos en agosto de 2020 por las Naciones Unidas. El doctor Orellana es experto en derechos internacional y en derecho relativo a los derechos humanos y el medio ambiente. Su experiencia como asesor jurídico incluye el trabajo que se ha realizado para distintos organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y también organizaciones no gubernamentales. Si me refiero en esto al último reporte del mercurio, extracción del oro y derechos humanos, usted califica el problema como una justicia ambiental de racismo estructural y de violación de derechos humanos. ¿Puede usted explicarnos por qué y desde su punto de vista cómo es que se ha llegado a esta situación en la región? Y entonces también, ¿cuáles son entonces los verdaderos alcances del convenio de Minamata? Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias al Fórum Latinoamérica Berlín por su amable invitación a participar en esta conversación acerca del mercurio en la pequeña minería aurífera. Como mencionaba Juliana, mi nombre es Marcos Orellana y soy el relator especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos. Este es un mandato, un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos que ha sido creado por allá por el año 1995 para hacer frente a lo que son las graves violaciones de derechos humanos que resultan de la exposición a químicos y desechos peligrosos. En el ADN, en el corazón del mandato, están los temas de justicia ambiental. Y eso es en gran medida lo que estamos viendo en la Amazonía, en América Latina, pero también en otros lugares del mundo en relación con el mercurio, donde comunidades indígenas, personas que no tienen mucho que ver con la minería, están siendo envenenadas en sus cuerpos con graves infracciones a los derechos humanos. Entre las herramientas con que cuenta el mandato para llevar adelante su trabajo están las cartas delegaciones. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de escribirle cartas delegaciones a Alemania en relación con la práctica de exportar pesticidas que se encuentran prohibidos en la Unión Europea y que sin embargo países de la Unión como Alemania los producen para exportarlos a países más pobres. También he tenido oportunidad, entre muchas cartas que he enviado, escribirle cartas a Bolivia por la gran preocupación que surge no por la reducción del mercurio, sino por el aumento exponencial en el uso del mercurio en la pequeña minería aurífera y los impactos que esto lleva en la salud humana y en el medio ambiente. Mencionaba también María Ángela Torres al inicio cómo Bolivia se ha convertido en un centro de distribución del mercurio en la Amazonía, lo cual está alimentando la minería ilegal de oro. Entre otras herramientas con que cuenta el mandato se encuentran los informes temáticos. Y en mi último informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, yo abordo toda la temática del mercurio en la pequeña minería aurífera y doy cuenta de cómo este problema es un problema global, es un problema urgente, porque cada día que pasa significa que por la persistencia del metal estamos generando problemas hacia las generaciones futuras y sitios contaminados, y además es un problema serio porque la pequeña minería aurífera, como lo ha señalado la doctora Claudia Vega, es la fuente más grande del mundo de mercurio y va en aumento. Son cientos las toneladas que son liberadas al medio ambiente cada año. El uso del mercurio en la pequeña minería aurífera es el 37% del total de las liberaciones y emisiones
o sea, de pequeña minería, realmente solo tiene el nombre, porque el impacto es sumamente grave. Son más de 2.000 las toneladas que son liberadas al medio ambiente cada año. Quisiera recalcar algunos de los puntos que mencionaba la doctora Claudia Vega. El mercurio es un metal altamente peligroso, es persistente, se bioacumula y la exposición puede causar discapacidades, causa serios impactos en la salud, y también recordar que el mercurio puede cruzar la placenta humana y por lo mismo tiene efectos desproporcionados en los fetos. Y además de los temas de salud y de discapacidad, está el interés global en el combate al cambio climático, el problema de la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En el informe que comento y que presenté al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año, hay un análisis pormenorizado de cuáles son algunas de las afectaciones de los derechos. Y por ejemplo, empezando con el derecho a la cultura. En el proceso de elaboración del informe recibí numerosos testimonios de personas de pueblos indígenas que daban cuenta de cómo les resultaba muy difícil y muy triste ver la imposibilidad de transmitir sus culturas orales a los niños y a las niñas, porque los niños y niñas tenían dificultades de recordar y de aprender. Y esto es uno de los impactos que tiene el mercurio en los niños y en las niñas. Hemos hablado de la salud, problemas al corazón, a los riñones. La fotografía que nos presentaba la doctora Vega hace un momento, ataxia, una condición en que las personas tienen dificultad para mover sus músculos. Graves afectaciones a la salud. Graves afectaciones también al derecho a la alimentación, el pescado en la dieta. Hay algunas personas que viven en las islas del Pacífico, mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, que se les ha encontrado grandes niveles de mercurio en su cabello, en la sangre, islas en el Pacífico que no practican minería y que sin embargo, dada la persistencia del metal, se encuentran impactadas y afectadas adversamente por el mercurio. Y también está sin duda el problema de los pueblos indígenas que están integrados con sus ríos. En las cartas que le envié a Bolivia, hacía mención al pueblo indígena Esejas, que no tiene tierras, no tiene territorios, pero sí está integrado al río, al agua, y depende del pescado para su identidad cultural, además de lo que es su supervivencia física. Y también está comprometido aquí el derecho a un medio ambiente sano. Hablaba de lo que es el impacto en la deforestación de la pequeña minería al mercurio, la pérdida de biodiversidad. Y lo decía también María Ángela hace un momento, hay una serie de otros derechos humanos que están involucrados en la actividad de la pequeña minería, testimonios sobre esclavitud sexual, trabajo forzado, violencia y otros abusos de derechos humanos. Estos impactos recaen de forma desproporcionada en personas que menos se benefician de la actividad, como son los pueblos indígenas, como son las mujeres en edad reproductiva y como son los niños y las niñas. No hay respuestas fáciles, se necesita acción en muchos niveles, nacional, regional, multilateral. A nivel multilateral, el convenio de Minamata es el convenio más joven en la familia de acuerdos multilaterales ambientales. Y es un acuerdo robusto y que está funcionando excepto en lo que dice relación con la pequeña minería aurífera. Porque en el convenio de Minamata el mercurio es usado legalmente en la pequeña minería aurífera. Y los países que tienen un problema de minería asumen la obligación de reducir el uso del mercurio, pero no necesariamente de eliminarlo. Y para reducirlo, la herramienta que utiliza el convenio son planes de acción nacional
pero muchas veces hay grandes demoras en la elaboración de estos planes y también brechas en lo que es su actual implementación. Los impactos se están viendo en gran medida en países en desarrollo, pero la demanda del oro viene en gran medida de países industrializados, donde se encuentran los grandes mercados del oro y las grandes refinerías. Y estos países y estos sectores no cuentan con herramientas de diligencia debida adecuadas para asegurar de que el oro que compran no esté teñido de violaciones de derechos humanos. En el informe que presenté al Consejo, hago un llamado a enmiendas al convenio de Minamata para que la pequeña minería deje de ser un uso permitido del mercurio y se prohíba el comercio. En conclusión, en razón del tiempo, quisiera una vez más recalcar que las emisiones y liberaciones del mercurio están generando un grave problema de injusticia ambiental global. Generan abusos de derechos humanos y la promesa de no más minamatas alrededor del mundo se está incumpliendo. Muchas gracias por su atención. Micrófono, Juliana. Micrófono, Juliana, micrófono. Tú estás, En Zoom, lo tienes tienes que prender el micrófono. que prender. En la barra de menú de Zoom, donde hay el Abajo. símbolo. En la barrita. Abajo. Ahora. Sí, pero yo no veo nada. Se me escapó la imagen. Oh, No te preocupes, ahora puedes hablar. Ahora estoy. Ay, sí, bueno, esto lo que acaba informarnos Marcos es realmente algo muy llamativo, sobre todo en lo que se refiere a que está bastante conocido ya desde los tiempos de los efectos en Japón, el efecto del mercurio. Sin embargo, no solamente se trata ahora mirar a los que importan y el mercurio y los que lo usan, sino también hay los que, como usted ya mencionó, importan el oro y también exportan el mercurio. Entonces, esta cadena y estas relaciones son realmente muy preocupantes porque teniendo el convenio de Minamata, esto parece que los países de producción y de exportación de mercurio no se ven ahí afectados y no consideran el impacto que tiene. Y de eso después, más tarde, vamos a hablar nuevamente. Ahora, usted ya mencionó la situación en Bolivia. Esto queremos profundizar algo y aunque eso lo vamos a hacer con Oscar Campanini, que es el sociólogo de formación y expertos en temas de agua, saneamiento y minería y extractivismo, y actualmente el director del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, en Bolivia, y es el autor del libro El negocio del mercurio en Bolivia, publicado en 2020. Sabemos que en Bolivia, y esto ya hemos escuchado, es un gran importador del mercurio
y el más grande, uno de los más grandes del mundo. En este país, con territorios en la Amazonía, la extracción del oro es parte, por ejemplo, de las cooperativas que reciben beneficios del Estado para su funcionamiento, y esto ha aumentado significativamente, pero su demanda de mercurio no corresponde con lo importado. Entonces, esta inconsistencia ha dado pie a que el Estado Plurinacional de Bolivia sea señalado como uno de los puntos neurálgicos del contrabando de mercurio hasta los países de la cuenca amazónica. Más aún, los afectados en Bolivia misma son los comunidades indígenas, por ejemplo, los del norte boliviano, a orillas del río Beni, y ellos han denunciado ante el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los efectos que ellos tienen que sufrir. Entonces, yo doy la palabra a Oscar y tal vez nos puede escribir cómo es el negocio del mercurio en la Amazonía boliviana y a dónde se importa estos. Y cómo se escribe usted la situación en la población minera e indígenas y las relaciones que ellos tienen, qué posición toman, por ejemplo, las distintas instancias del gobierno y cómo controlan o no controlan la situación. Usted tiene la palabra. 10 minutos, por favor. Muchas gracias, Juliana. Un gran saludo a toda la audiencia, a quienes organizan este evento y a los expositores. Para ir un poco más rápido en tiempo y tener tiempo después para poder hacer un intercambio sobre todos estos temas que estamos tocando, voy avanzando. Este es un mapa que de alguna manera ya ilustra varios datos que se han mencionado por los anteriores expositores. Son las cantidades estimadas al 2015 de uso de mercurio en diferentes usos. Y ahí se puede ver que Sudamérica es la segunda región más relevante en términos de uso de mercurio. Y dentro de esos usos, el uso para la pequeña minería aurífera es el principal uso, ¿no? Que está en esa barra roja. Entonces, esto es simplemente para ilustrar un dato que ya nos han mostrado. Pero acá sí quería y me parecía importante ilustrar esto que ya ha mencionado Juliana. Bolivia, desafortunadamente en este tema, es un país que destaca de manera negativa por el rol que está cumpliendo en términos de comercio global del mercurio. Esto es un mapa que muestra las principales transacciones de mercurio, comercio legal, realizado a lo largo del mundo, y este es un mapa que muestra lo que ocurría en el 2014. En el 2014 se puede ver que la mayor parte del comercio aún circulaba principalmente en Europa, pero después del 2014 ya se toman ciertas medidas y ya se ponen vigencias, restricciones muy estrictas respecto al mercurio en Europa, y va a desaparecer de alguna manera Europa de este mapa de comercio internacional. Y podemos ver que en Sudamérica los principales países eran Colombia y Perú, que son a una hora de los principales productores de oro, y México, que tenía un rol relevante en términos de exportación. Bolivia prácticamente no aparecía. Pero en el 2015, y este ya es el mapa del 2015, cambia completamente el mapa de transacciones globales, ¿no? Como les decía, Europa prácticamente va desapareciendo de este mapa, y Bolivia empieza a aparecer ya con un rol relevante. Perú es el año que empieza a tomar medidas importantes y muy estrictas en términos de control de mercurio, y por eso se ve reducido, y Bolivia empieza a convertirse en uno de los más relevantes ese año. Aquí se ven a un costado, hay una tabla, una lista de los principales países importadores de los top 5, y Bolivia llega al segundo lugar con alrededor de 150 toneladas ese año. Y desde ese año en adelante no va a salir de esta lista de los top 5. Esto es 2015, esto es 2016, sigue ya con 212 toneladas en el segundo lugar, India con el primer lugar. Y si se dan cuenta, en el caso de Sudamérica ya Perú desaparece, Colombia tiene una flechita muy pequeña, y ya es Bolivia el principal importador en todo el continente.
Este es el siguiente año, Bolivia sigue en el segundo lugar con 157 toneladas. Este año, ¿no?, es bien interesante, el flujo de mercurio que salió de México hacia Bolivia representó una cuarta parte de todo el mercurio comercializado ese año en el mundo. Da una idea de las dimensiones, y ya desde el siguiente año ya Bolivia pasa a ser el principal importador. En este caso es el primero con 205 toneladas y lo mismo los siguientes años, ¿no? Este ya es el último año del cual existe información en el que todavía estamos Bolivia como el primer importador. Entonces, esto llama mucho la atención, genera preocupación y atención negativa, desafortunadamente, sobre el rol de Bolivia, como desde el 2015 se disparan las importaciones de mercurio, y son importaciones legales, y ese es el tema de mayor preocupación, ¿no? Este es un cuadrito que muestra las importaciones legales de mercurio en la barra naranja, y las importaciones azules, las exportaciones en color azul de oro de Bolivia. Y como se puede ver, hay un incremento del oro que se va extrayendo desde Bolivia, pero no tiene correlación con la cantidad de mercurio que se importa, ¿no? Esta línea ploma muestra un poco esa correlación, como se dispara desde el 2015, ¿no? Es más, hicimos un cálculo, que son las que representan esta línea morada y esta barra morada, perdón, representan un poco la cantidad de mercurio que se podría haber usado en Bolivia. Y esto que está en amarillo, esta barra en amarillo, representa de alguna manera un excedente. Es decir, en Bolivia está entrando mucho más mercurio del que se puede usar en Bolivia. Entonces, esta cantidad que excede puede ir en parte al oro ilegal que se extrae en Bolivia, pero ya existen bastantes evidencias de que también se exporta de manera ilegal al continente. Este ya es un mapa que muestra cuáles son los principales usuarios de mercurio para la minería aurífera en el mundo, contrastando quienes usan de manera legal y quienes tienen una fuente ilegal. Entonces aquí se puede ver los que tienen una mancha roja en el centro, tienen un canal o un abastecimiento importante en términos ilegales de mercurio, ¿no? Y se puede ver que en el continente sudamericano es Bolivia uno de los principales importadores, pero no tiene ningún punto rojo, significa que todo es legal, y más bien los países vecinos circundantes sí utilizan cantidades importantes y significativas de mercurio, y gran parte de ese mercurio proviene de mercurio de manera ilegal, ¿no? Este ya es un mapa que de forma específica nos muestra cuáles son algunas de esas rutas y sus canales de abastecimiento ilegal de mercurio. Y como les decía, ya se ha mencionado varias veces, Bolivia juega ahora un rol negativo en la región como el principal exportador ilegal de mercurio en todo el continente, y por las cantidades que se importan de mercurio, está jugando un rol negativo en el conjunto del globo, ¿no? Estaba hace unas semanas atrás en un foro de la OECD y justamente juntamente la UNEP y el secretario de Minamata, y se destacaba este rol negativo que está jugando Bolivia en todos los esfuerzos a nivel global. Desafortunadamente esto tiene que ver con las acciones del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido y ha provocado en alguna medida este rol negativo? Es que los países vecinos y circundantes sí han tomado medidas para poder restringir y controlar el mercurio. Algunos con mayor éxito, con mayor intensidad, con mayor rigurosidad que otros, pero prácticamente todos los países circundantes sí han tomado esas medidas, excepto Bolivia. Entonces Bolivia se ha convertido en el canal para poder de alguna manera lavar este mercurio. El Bolivia no ha tomado las acciones necesarias comprometidas por el convenio de Minamata. Debería haber ya restringido o tomado medidas para poder restringir. Como decía Marcos Orellana, en lugar de disminuir, han incrementado. Hay un plan de acción que debería haber presentado para ver cómo, en el caso específico de la minería del oro, se va a ir disminuyendo. Ese plazo se venció en mayo de este año y hasta el momento no se presenta. Hay informes de la Defensoría del Pueblo en Bolivia que muestran e identifican el incumplimiento con ciertas sugerencias de diferentes entidades estatales del Estado boliviano, que todavía no se toman en cuenta. Y ha mencionado el relator que desde Naciones Unidas diferentes acciones para poder presionar al Estado, lo mismo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existe una normativa base ambiental en Bolivia que no se cumple para poder ver
cómo se está manejando el mercurio en términos de transporte, uso, disposición y comercio, y hay una presión importante de la sociedad civil por los impactos que tiene. Voy pasando ya porque me queda poco tiempo rápidamente unas imágenes que muestran algunos de estos impactos. Estas son las principales zonas de extracción del oro en Bolivia. Casi toda la parte norte y los 4 círculos son regiones de la Amazonía. Y estas son imágenes que de alguna manera muestran qué tipo de minería es esa, ¿no? Es esta supuesta, entre comillas, minería pequeña, de pequeña escala o artesanal, pero que no tienen nada de aquello. Utilizan hartas maquinarias pesadas, las dimensiones, los capitales, la cantidad de gente que utilizan son significativos. Estos no son los mineros, sino son pobladores de las comunidades circundantes que tienen como convenio y acuerdo dejarles que mientras toman una pausa las máquinas puedan ingresar para poder buscar algunos restos de oro a manera de compensación por todos los impactos que generan en su territorio, ¿no? Porque estas son las actividades. Este es un río, esta es la zona de Mapiri, está contiguo a un centro poblado. Esto era en realidad un río y es todo el material que se ha manejado y que se ha desviado alrededor del río, ¿no? Este es era el curso del río. Es tal la cantidad de maquinaria pesada que dicen que sin ningún problema en un par de días pueden desviar el curso del río de un extremo al otro. Y esto está al pie, lo que ven en la parte superior de la foto, y es el inicio de un área protegida. Entonces está justamente prácticamente en el área protegida, ¿no? Entonces esas fotos que nos mostraba Claudia de lo que estaba ocurriendo, de lo que en algún momento fue la Amazonía peruana, desafortunadamente está sucediendo también en el caso boliviano, ¿no? Nosotros realizamos, para poder tener una idea de los impactos en términos de salud, realizamos un monitoreo en personas a lo largo de la cuenca del río Madre de Dios y del río Beni, en esas comunidades indicadas en el mapa. Y estos son los resultados de mercurio que hemos encontrado en las personas. La línea roja representa el máximo a nivel internacional de una parte por millón. Y como se puede ver, prácticamente todas las comunidades tienen niveles por encima de este máximo establecido, ¿no? Esto es en el río Madre de Dios. Hay una comunidad en la que se encontró un caso de hasta 114 partes por millón, es algo que no se había visto en la región. Y esto es en la zona del río Beni. Y lo más preocupante es que esta zona del río del Beni es una zona que está a cientos de kilómetros de cualquier actividad minera. Y como se pueden ver, los impactos son mayores, ¿no? Y esto, para terminar, es un cuadro de todas las muestras que hemos tomado en el caso del río Beni, eso que les mostré hace rato, pero aquí se puede identificar por edad, ¿no? En el eje X está la edad, perdón, en el eje X está el nivel de partes por millón, por mercurio, y en el eje Y vertical están las edades, entonces se puede ver por edad. A la derecha de la barra roja son todos los que están por sobre lo establecido por norma. Como se puede ver, es prácticamente la mayoría de los que se ha tomado muestra. Entre 5 y 10 partes por millón es toda esa cantidad de gente. Ahí ya existen impactos significativos y ya se tienen que tomar medidas importantes respecto a la alimentación, especialmente el pescado, que es base en la dieta de esta zona, de las personas de esta zona. Hay una cantidad importante que tiene entre 10 y 15 partes por millón, donde con seguridad ya pueden existir daños en la salud y ya se amerita atención médica de manera urgente. Y hay algunos casos que superan las 15 partes por millón. Pero lo que más nos preocupaba es esta porción. Esa porción representa las personas, en realidad niños de 0 hasta 15 años, que tienen por sobre una parte por millón. Y como se puede ver, es una cantidad significativa e importante, con niños de hasta 19 o 22 partes por millón. Entonces, viendo y rescatando las reflexiones que nos daban sobre los impactos que tienen sobre los niños, llama mucho la atención estos datos porque efectivamente ya hay bastantes niños afectados, ¿no? Y estos son datos que muestran el impacto en áreas protegidas, donde supuestamente se deberían haber restricciones, pero tanto en áreas protegidas como en territorios indígenas, el avance de la actividad minera es significativa e importante, ¿no? Bueno, hasta ahí llego para no excederme en el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar. Son informaciones terribles en realidad y sobre todo uno se pregunta qué es lo que hace el gobierno. Yo una vez he leído una entrevista con el presidente Arce que solamente menciona que hay un comercio libre y que en realidad esto no es algo que hay que limitar. Y no sé si esto sigue así la posición, pero conociendo el relato del relator, conociendo todos estos, uno se pregunta qué es un gobierno que no controla, que no se ocupa de lo que pasa en el país. Usted puede, más tarde todavía vamos a profundizar el tema, pero es algo muy terrible ver que un gobierno se hace partícipe de lo que pasa con el mercurio en el país. Bueno, vamos a dar un otro paso, el paso que tiene que ver con los más allá de tratar aquí de buscar herramientas y normas para esta situación y para parar un poco y controlar esta situación. La extracción del oro está destinado, como sabemos, a la exportación a los grandes mercados. Estos mercados son mercados también en Europa, lo hemos visto ahora, y claro, por supuesto, también Alemania. Y este comercio está en discusión y de poner reglas al juego sobre este comercio. Y de eso nos va a hablar Johanna Südow. Ella es jefa del Departamento de Política de Manejo Ambiental Internacional de la Fundación Heinrich Böll en Berlín. Johanna Südow tiene una maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Política por la Universidad de Sussex en Reino Unido y una maestría en Sociología por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Fue asesora principal de Política de Recursos Naturales en la ONG Greenwatch y aquí trabajaba y sigue, creo, trabajando en el ámbito de economía circular y las cadenas de suministro desde 2014. Ha realizado investigaciones de campo sobre el impacto social de la minería en Ghana, Perú y el Ecuador. Johanna, los acuerdos multilaterales son un paso hacia la acción para eliminar problemas como este del mercurio, pero estos convenios, si los hay, ¿son suficientes y funcionan? ¿Y en qué medida podían las normas de la debida diligencia de cadenas de distribución de Alemania, que acaba de firmar el gobierno alemán, conectar con la problemática generada con la explotación del mercurio y regulando la trazabilidad del comercio de oro? Esto pasa en realidad y puede pasar en Alemania y en Europa. ¿Hay indicios sobre un avance en cuanto a estos reglamentos o la aplicación de estos reglamentos? Muchas gracias para la invitación. Yo voy a ir un poquito a lo que se ha creado últimamente acá en Europa acerca de regulaciones de cadenas de suministro. Y para empezar y después ir más en detalle, quería solamente mostrar cómo más o menos funcionan esas regulaciones de cadena de suministro. Tenemos acá un mouse para la computadora y es una empresa muy pequeña acá en Alemania que quiere más o menos mostrar su cadena de suministro y quiere también mostrar la complejidad al mismo tiempo que ellos están uno de los actores que están tratando de tomar control de su cadena de suministro y ver cómo pueden mejor manejar los impactos de su empresa. Y arriba está el mouse y abajo son
son los Johanna, minerales. el mouse no se ve. Lo ¿No que se está ve? no, lo que se está viendo es el comienzo, o sea, Sí. algo No se sin ve toda imagen. aquí yo Solamente- veo toda la No pantalla. se ve el No, número aquí 2. Solo, Ah, solo No dice vemos, Titel durch Klick hinzufügen. ya. ¿hmm? No, mira, No tú estás en funciona. la primera. Haz la segunda. Ah, Pasa a la segunda. Por lo menos aquí se ve la primera. Genau. Eso, perfecto. Eso. Eso. No, No, la otra. otra vez. Ahora Haz clic. desapareció. Ya, ahí Perfecto. está. Ahí Perfecto. está. Ahora Sí. está, sí. Lo que pasa es Ya. que quedó detrás lo otro, pero bueno, no importa. ¿Y ahorita se ve? Sí, Ahora se ve, se sí. ve. Qué Pero chistoso, aquí no se ve nada. pasaste otra vez mal. Ay, No, no deberías haber puesto esto en principio, sino ab aktueller Folie. No, sí, ahí va. ¿ahí? Sí, ¿Lo ven? Exacto. muy bien. Ya, muy bien. Ya, bien. Bueno, solamente para explicar un poquito cómo funcionan esas regulaciones. Entonces, la empresa de mouse debería mirar, o las empresas de carro deberían mirar todos los procesos de producción y qué riesgos hay en sus cadenas de suministro y después, si bien ciertos riesgos a los derechos humanos o al ambiente, dependiendo qué regulación estamos hablando, que toman medida en contra de eso. Y vemos muy abajo son los metales y también ya esa empresa muy chiquita de un mouse casi no sabe qué está pasando con los recursos naturales, todos los metales que están dentro de su mouse, aunque no son muchos en comparación a, por ejemplo, un carro o algo así. Entonces, también se ve que es complejo, pero eso es la idea que esas regulaciones ponen obligación a las empresas que miran sobre las cadenas de suministro y miran qué pasa también en la extracción de los minerales que están extrayendo. Eso es en principio, así como la idea de esas regulaciones. Ahorita lo cierro. Eso solamente para... Y en el 2014 se empezó a hablar sobre una regulación de cadenas de suministro, que es una regulación sobre minerales que vienen de zonas de conflicto. Y ahí también era incluido el oro, pero solamente se enfocaba en el financiamiento de conflicto, trabajo infantil y trabajo forzado, pero nada del ambiente. En el 2019 estuvimos haciendo un taller en Colombia viendo qué impacto podría tener esa regulación ahí. Y sí, la principal propuesta fue, bueno, si ustedes no regulan nada del ambiente y solamente se enfocan al financiamiento del conflicto, no van a cambiar nada. Además, también, por ejemplo, un país como Bolivia, como no es una zona de conflicto, en ese términos no era incluida esta regulación. Pero en los últimos, eso fue para mí como la motivación de ocuparme más a la divergencia ambiental, entonces también mirando a los impactos al ambiente en ese contexto. Y lo que ahora, en el próximo año, va a entrar en vigencia una regulación de cadenas de suministro en Alemania, que se está enfocando a todos los sectores. Y ahí también está incluido el convenio de Minamata, por ejemplo, y dice que no se debería violar el convenio de Minamata. Pero ya diciendo lo que el relator especial nos contó, Marcos Orellana, nos contó que en el convenio de Minamata no está incluida la minería de pequeña escala. También hace difícil si una regulación dice no se debería violar un convenio como el convenio de Minamata, pero si está excluida la minería artesanal es muy difícil y tampoco va a tener mucho impacto en ese contexto. Lo que también regula, y eso también muestra que por el momento
la manera como se está tratando de formular y definir una debida diligencia ambiental en esa regulación de cadena de suministro no es suficiente porque solamente se relaciona a convenios y no está mirando, por ejemplo, todos los impactos diciendo que no se deberían hacer impactos graves al agua, al aire y al suelo y con eso prevenir que hay impactos y mirar un poquito más integral, pero solamente referirse a unos convenios y si los convenios tienen fallas o solamente se enfocan en algunos aspectos especiales que con eso sí no tiene mucho impacto. Lo que sí tiene esa regulación que dice tiene incluidos todos los riesgos a los derechos humanos y también a la salud humana, pero ahí también pienso en el contexto del mercurio, es difícil a veces quizás decir que el mercurio justo causó, o eso hay que ver cómo después va a ser, qué fácil va a ser después decir que causó el daño a los derechos humanos. Y sí, a la salud, sí siempre se puede hacer ese vínculo directamente. Y yo pienso que sería ya muy importante que esa regulación ya empieza directamente a prohibir que si hay una brecha en contra cuando se usa el mercurio. Sí, eso, ahí ya tenemos la regulación alemana, que es para las empresas alemanas, y por el momento hay otra regulación un poquito similar que se está negociando al nivel europeo, y ahí también hay la referencia al convenio de Minamata. Pero también está una regulación en muy fuerte discusión y las empresas sí, ponen mucha presión a esa ley y vamos a ver a qué llegamos después. Nosotros estamos luchando muy fuerte que sea incluida una debida agencia ambiental que protege el agua y todos los impactos al agua y al aire y al suelo, por ejemplo, y al clima para prevenir, para obliga a las empresas que compran el oro, las refinerías que compran, las fundidoras que compran el oro, que ellos ya miran, mira, en ese contexto se usó, por ejemplo, el mercurio que tiene un malo impacto al aire y sí, al suelo, etcétera, y al agua, y entonces tenemos que tomar medidas en contra de eso. Pero si solamente enfocamos a ciertas regulaciones, a convenios internacionales y solamente definimos las obligaciones de las empresas en relación a esas convenios, es más difícil y después también de verdad obligar a las empresas de actuar de esa manera. Y además yo pienso también, ahorita hemos hablado mucho sobre el mercurio y hemos de verdad visto qué importancia tiene y al mismo tiempo claro que también tenemos que mirar los otros metales pesados también y pienso una regulación de cadenas de suministro debería también enfocar en todos los metales pesados y no solamente mirar en uno, al mercurio, pero también el cenurio que se puede usar en todos los metales pesados que están también ocurriendo en la minería de gran escala, etcétera, y también prevenir que eso tenga impactos a la salud y a los bienes naturales. Eso de mi parte. No se escucha a usted. Si he entendido bien y leído bien, entonces esta nueva ley de debida diligencia de cadenas de distribución de Alemania y un poco parecida a la de la Unión Europea, solamente se dirige a empresas que tienen más de 3.000 personas trabajando ahí. Quiere decir, son solamente en Alemania 900 empresas, que es una minoría, una pequeña minoría. Entonces, uno se pregunta a qué puede funcionar esta ley, si realmente se aplicaría en América Latina, pese a que la mayoría hemos visto no son estas empresas grandes las que trabajan, sino son empresas mucho más
chicas. Y entonces, ¿qué valor tiene eso? ¿O eso es puro discurso en realidad? Pese a que además las empresas, las grandes empresas y las otras empresas también están muy, criticando a la misma ley, que no la quieren aplicar. Sí. Por ejemplo, ahorita, imaginándose que, por ejemplo, una empresa de carro comprará mucho oro, probablemente no compran exactamente ese oro, pero otros metales, ellos también son grandes empresas y también tienen que cumplir con esa regulación, por ejemplo, y ellos tienen metales en su cadena de suministro, entonces ellos sí tienen que tomar esas obligaciones y mirar toda su cadena de suministro si hay estos riesgos. Y después prevenir eso. Pero es cierto que solo en ese contexto son las empresas alemanas y con la regulación europea ya tendríamos más, pero yo no sé, por ejemplo, a dónde va el oro de Bolivia, si eso va al mercado europeo, si va a las refinadoras suizas, que igual no son parte de la Unión Europea. Entonces eso también depende mucho. Pero si después están incluidos a la cadena, a una empresa, a la cadena de una empresa grande en Europa o en Alemania, sí impacta, porque ellos después tienen que verificar que en su cadena de suministro no se usa, se cometen esas violaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estas informaciones. Con esto terminamos con la primera vuelta y seguimos con la segunda. Queremos discutir las perspectivas al futuro y bajo el lema lo que se espera y lo que se hará. Tenemos ahí 5 minutos para cada ponente. Espero que lo respeten. Y como introducción, sugiero que empecemos con 2 preguntas para Marcos. ¿Qué recomendaciones se dan desde la Relatoría de Tóxicos y de los Derechos Humanos para los gobiernos y las empresas involucradas, tanto en el comercio de mercurio como en el comercio de oro? Y otra pregunta, ¿qué respuestas se dan desde la perspectiva de la Relatoría y qué se plantea para resolver este problema? ¿Cuáles son las opciones para, por ejemplo, las poblaciones también socialmente vulnerables? Muchas gracias, Juliana, por las preguntas y por el tiempo. Una de las principales recomendaciones que se encuentran en el informe que presenté al Consejo de Derechos Humanos en septiembre trata sobre la enmienda del convenio de Minamata. Y esto ha generado un gran debate en algunos sectores que hablan de, por ejemplo, acerca de cómo prohibir el uso del mercurio en la pequeña minería significaría que esta minería pasaría a ser ilegal, lo cual haría más difícil trabajar con los pequeños mineros en la transformación tecnológica. Incluso también algunas personas hablan de cómo los pequeños mineros tienen derecho a hacer minería y que una prohibición atentaría contra este derecho. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos, si bien reconoce el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida, esto no significa que alguna persona o que alguien pueda, para ganarse la vida, contaminar a otras personas. Eso no está permitido, eso está derechamente prohibido. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes. Y yo creo que en esta materia es muy ilustrativo ver también lo que ha sido el convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, porque en ese convenio, que es uno de los convenios más antiguos en materia de químicos y desechos, en varios años los países industrializados argumentaron que una prohibición al comercio de residuos peligrosos no era la mejor manera de enfrentar el problema, sino más bien debía ser un control. Pero los países pobres y países en desarrollo que recibían estos residuos alegaban acerca de cómo no tenían la capacidad para manejarlos y que además esta práctica era un crimen ambiental. Eventualmente el convenio de Basilea se reformó y ahora reconoce de que el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos
es un crimen ambiental si está realizado de forma ilegal. Esto es lo que también debería pasar con el convenio de Minamata. Ahora, la criminalización no significa de que todos los problemas se van a solucionar de la noche a la mañana. Aquí no hay fórmulas mágicas, es una realidad sumamente compleja, pero sí significa que, por ejemplo, cuando el año pasado verifique la exportación de más de 280 contenedores de residuos desde Italia a Túnez, esto no se trata como un problema simplemente de manejo, sino que es un problema penal y las autoridades lo abordan. O sea, siguen habiendo problemas, pero el enfoque es totalmente diferente. Y eso es también lo que debe suceder en el convenio de Minamata. Quiero hacer eco de que cerrar estas brechas en el ámbito multilateral también es importante para aquellos países que, como mencionaba Oscar Campanini, en la región amazónica están tomando acción. Colombia ha prohibido el uso del mercurio en la pequeña minería aurífera, lo ha hecho también Ecuador, pero estas medidas no están funcionando plenamente porque a nivel multilateral todavía hay una gran brecha que permite el comercio del mercurio de manera legal. Entonces esto tiene que estar cerrado. Y mencionaba también usted, Juliana, acerca de la exportación del mercurio. Países como Tayikistán o México se encuentran en la minería del mercurio, lo que se conoce como el mercurio primario o Sinabar, y de acuerdo al convenio de Minamata, esa minería primaria puede continuar por 15 años desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo, o sea, desde el 2017, estamos en el 2022, han pasado 5 años, o sea, por otra década todavía es posible la exportación de mercurio primario. Esto significa seguir alimentando el comercio internacional de mercurio con el mercurio de la minería primaria. Esta es una brecha en Minamata que también debería ser cerrada. Muchas gracias por la atención y por la invitación. Sí. Ya, bueno, tomando y considerando estas palabras de Marcos, Oscar, las acciones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entonces será es una opción. ¿Y qué es lo que las comunidades esperan de eso? Porque, claro, si una vez ratificado la ley de Minamata, deberían el mismo Estado de Bolivia controlar y actuar, pero por lo menos esta acción ante la Corte, ¿cómo lo ve usted? Bueno, las acciones que se están realizando son principalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún no están ingresando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es sin lugar a dudas una posibilidad que primero se tiene que agotar en la instancia nacional y después pasar a la instancia internacional. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo y estamos experimentando en Bolivia es una falta de acción de parte del gobierno y una clara voluntad de no dar prioridad a esta problemática que tiene que ver con la salud, con los alimentos, con la vida de pueblos indígenas, bolivianos y bolivianas, más allá solamente de los pueblos indígenas. Está priorizando el gobierno desafortunadamente al sector minero cooperativista, que tiene una importante fuerza social, política y económica, pero en detrimento del medio ambiente y la población. Entonces, lo que está haciendo la población es ir por todos los medios posibles. Se están ensayando y seguramente se ensayarán hacia adelante acciones judiciales, obviamente al Estado para que tome ciertas medidas por no haberlas tomado, a pesar de que la normativa lo establece que haga. También medidas ante organismos internacionales de derechos humanos que lo que hacen es principalmente generar conciencia y generar presión a nivel internacional. Lo mismo en otras instancias se buscarán, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones u otras, pero es principalmente la acción de la sociedad civil la que puede garantizar que esto avance o no avance. Hace poco han sido diferentes organizaciones de pueblos indígenas
que han presionado, se han movilizado y han logrado que el gobierno por lo menos retroceda en alguna medida, de manera parcial, pero retroceda en alguna medida respecto a un acuerdo que había tomado con los mineros para permitir que entren dentro de áreas protegidas, ¿no? Entonces ha sido esta acción generada por las propias comunidades indígenas, por los pueblos indígenas, con apoyo de toda una opinión pública a nivel nacional y a nivel internacional que respalda la legitimidad y la justicia de estas demandas, que de alguna manera ha servido, solamente eso ha servido para que el gobierno pueda en alguna medida retroceder respecto de algunas de estas acciones. Entonces, consideramos nosotros desde nuestro punto de vista y desde la experiencia que tenemos en Bolivia, por el grado de desinstitucionalización que desafortunadamente tienen diferentes instancias públicas, por ejemplo la justicia, que este accionar desde la sociedad civil, desde organizaciones sociales, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de la opinión pública, con acción y presión de organismos internacionales de derechos humanos, consideramos que es la principal y la forma más efectiva de lograr algún cambio real en la situación que está atravesando Bolivia. Está sin micrófono, Julia. Estas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que acompañan a las comunidades afectadas, conociendo yo bastante bien a Bolivia, sé que eso es a la vez algo que los gobiernos no les gusta ver y que muchas veces tratan a criminalizar, pero ¿cuáles son los derroteros de estas acciones? Y hay digamos, una comunicación y un camino que van juntos las diferentes organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales internacionales o nacionales. Bueno, creo que de alguna manera como decía, las propias organizaciones indígenas los que de alguna manera nos dan y nos plantean cuáles son los caminos, ¿no? En constante y en permanente análisis son los que nos unen y nos plantean un poco los desafíos, hacia dónde ir, qué hacer a todos los actores. A todos nosotros, sin lugar a dudas, en la medida de las posibilidades, intentamos coordinar diferentes acciones, no solamente entre organizaciones bolivianas, sino también con organizaciones internacionales, pero creo yo que es esta reflexión, este análisis de los pueblos indígenas sobre la problemática en Bolivia, sobre la problemática minera, sobre la problemática de la desinstitucionalización del Estado en Bolivia, sobre la problemática de las actividades extractivas, es esa reflexión que se realiza desde el propio territorio, desde las propias comunidades que están viviendo esto día a día, los que de alguna manera nos plantean el horizonte más claro. Y ya sobre eso somos nosotros los diferentes actores nacionales e internacionales que vamos respaldando, contribuyendo y en alguna medida coordinando acciones para poder sostener y fortalecer ese análisis y esas reflexiones y esos planteamientos. Muchas gracias. Y esto ya sigue para Claudia. Claudia, la institución con la que usted está trabajando, ustedes hacen unos apoyos directos a las comunidades indígenas. ¿En qué forma? Porque yo me imagino que también hay mucha necesidad de la información tal como usted nos ha dado esta información, pero claro, a un nivel que ellos lo puedan entender bien y asumir. Entonces, ¿qué acciones y qué trabajos hacen ustedes con las comunidades con las cuales ustedes están ahora trabajando? Gracias por la pregunta. Pues la verdad que en nuestra institución nosotros creemos que la información es poder, y es un poco eso que nosotros creemos. La ciencia es siempre de innovación científica, y creemos que las decisiones basadas en evidencia científica son decisiones que deben ser tomadas. Con eso, lo que nosotros intentamos es llevar la comunicación de las comunidades. Como dije anteriormente, las comunidades nativas tienen la base de su alimentación son peces, y no es dejar de comer peces, sino cuál pez elegir. Además, trabajamos junto con la comunidad para intentar identificar otras insumos alimenticios dentro de los bosques donde viven,
El caso que presenté de los machaguengas está trabajando con promotores de salud dentro de la comunidad, que son miembros de la comunidad, para intentar diversificar la dieta y atender el mercurio, que es uno de los varios problemas que tienen las comunidades indígenas en la región amazónica, ya que el sistema de salud no atiende. Creo que hay una negligencia en general de los gobiernos de los gobiernos de los países amazónicos en atender las comunidades indígenas y darle un servicio de salud que realmente considere su interculturalidad en esa atención. Y bueno, para responder tu pregunta en resumen, trabajamos con ellas para buscar la solución. O sea, nos sentamos con la comunidad, nosotros hemos hecho unos talleres con mujeres para intentar identificar otras formas de alimento en el bosque, para intentar variar ese alimento en las diferentes épocas del año. Y damos los consejos de los pescados que son más seguros de consumir, cómo podemos variar esa dieta y así atender el problema de mercurio y de la nutrición, que también ellos tienen altos problemas de desnutrición y anemia. Y una cosa solo para complementar, yo creo que el mercurio es un problema de la minería artesanal, pero la minería artesanal es un problema muchísimo más complejo y no podemos atenderlo solo de un punto de vista, sino que son varios abordajes integrados, ¿no? La falta de trabajo, la falta de la estabilidad social, también no podemos abordarlo solo desde los países en desarrollo, que son, en el caso de los países amazónicos, nosotros no estamos hablando el mismo idioma y también no nos estamos comunicando por lo visto eficientemente con los compradores de oro para que ellos se preocupen más que el oro que se está comprando allá es un oro que deja un desastre ambiental muy fuerte, que no solo va a afectarnos a nosotros aquí en la Amazonía, sino que pues la Amazonía es uno de los pulmones del mundo y si acabamos con esta Amazonía va a afectar a todo el planeta. Ahí yo me pregunto, para usted y también lo que ya dijo Oscar, las organizaciones no gubernamentales y también la cooperación técnica y financiera internacional, ellos de alguna manera están ahí activos. Eso sería también una pregunta para Johanna. ¿Qué rol tienen ellos en ese contexto? ¿Será que también ellos podían ser, por un lado, los que observen críticamente y hacen público lo que está pasando en la región, pero al otro lado también serán ellos que podrían hacer proyectos a gran escala y su cooperación con los gobiernos, también impulsar y intensivar los contactos respecto a esta situación de las comunidades afectadas por la minería del oro. Eso sería una pregunta para ustedes dos. ¿Usted quiere empezar? Usted empieza. Perdón, Juliana, se cortó un poco, se cayó la señal aquí y solo escuché, no escuché la pregunta completa. ¿Puedes volver a repetirla? Se cayó la señal. De saber qué importancia y qué rol juegan, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, lo cual ya de cual ya habló Oscar, pero también la cooperación internacional financiera y técnica que está presente en esos países con mucha presencia, con muchos fondos financieros y con mucho personal técnico. ¿Ellos tendrían un papel en ese contexto? Sí, gracias por la pregunta y la verdad que es súper importante y yo diría como respuesta que el papel tanto de la sociedad civil y las instituciones no gubernamentales y de la cooperación internacional es fundamental. De nuevo, el problema es súper complejo y no se puede abordar solo no solo un sector. Inclusive ahorita nosotros estamos en una reunión de varios investigadores a nivel amazónico, que tenemos bastante tiempo de ver el caso de mercurio en la Amazonía y hay una frustración general de que es un problema que ya viene en bastantes años
y no vemos que haya una acción de los gobiernos. Uno, primero, hay una gran negligencia y corrupción dentro de los gobiernos, y la otra, no es una cosa que solo pasa en un país, pasa en un bioma. Si nosotros no empezamos a hablar entre nosotros y no hacemos acciones conjuntas, no vamos a lograr erradicar, diría que es un sueño, pero por lo menos reducir los impactos y reducir el problema. Entonces, como respuesta para mí que es fundamental el papel, hasta porque uno de los principales problemas es la corrupción y la negligencia del gobierno para atender este tipo de asuntos. Sí. Johanna, desde tu punto de vista, ¿qué papel tendrá o tiene ya la cooperación alemana, por ejemplo, la HITS o otras organizaciones estatales o no gubernamentales en este campo de problemas? Yo pienso que tiene que apoyar el levantamiento de datos independientes sobre todo eso lo que ocurre. Y eso específicamente también en apoyar a sociedad civil, a comunidades mismo, de poder sí, tomar datos independientes y ver ellos mismos medir los impactos al medio ambiente por todo eso, también para usar después para incidencia, para reclamar sus derechos y también para la conciencia lo que está haciendo el impacto ahí. Y pienso también el papel, por ejemplo, hemos trabajado juntos con otra organización boliviana, Senda, en ese contexto, viendo cómo también se podría fortalecer eso por la ley de cadenas de suministro. Y, por ejemplo, también tiene como un artículo que está hablando sobre medidas acompañantes. Por el momento, esas medidas acompañantes solamente se enfocan en cómo apoyar a las empresas pequeñas europeas, pero yo pienso que es muy importante que también hay medidas acompañantes apoyando a comunidades, a sociedad civil de reclamar sus derechos en ese contexto. Y yo pienso datos es lo primero y también desde aquí tenemos que apoyar para que esos datos sean vistos como datos legítimos y sí, datos que pueden ser usados para incidencias, para reclamos y para quejas y para en el contexto de cómo es adelante de los en juicios. Sí. Así que ya hay experiencias en cuanto a eso, o eso ya. Sí, Bueno. en América Latina hay muchas organizaciones que están haciendo eso y pienso eso es algo que se debería fortalecer más, porque sí. Bueno, vamos a cerrar esta ronda tan interesante y hemos aprendido, creo yo, muchísimo, yo por lo menos. Y quiero ahora pasar la voz a María Ángela para ahora entrar a la ronda de preguntas del público. Ya hemos avanzado bastante en el tiempo. A ver, María Ángela, ¿qué es que tú nos puedes presentar? Y realmente hay muchas preguntas. Desafortunadamente, Claudia se tenía que ir ya, porque precisamente ella lo comentó, estaba en una reunión con varios científicos que están desarrollando todas estas mediciones del mercurio y, bueno, sus efectos sobre salud y medio ambiente. Entonces, las preguntas que se hicieron anteriormente para ella, ella me las respondió y entonces voy a mencionarlas posteriormente. Vamos a aprovechar por ahora entonces a quienes tenemos aquí, a nuestros demás panelistas. Hay una pregunta para el doctor Marcos Orellana que dice lo siguiente. Bolivia no cumple sus compromisos internacionales con el convenio de Minamata. ¿Qué mecanismos de presión del convenio y otros se pueden aplicar para que detenga la entrada de mercurio a la Amazonia? Y hay otra pregunta que tiene que ver con la misma problemática que la hace el señor Matt Templeman. ¿Debería tipificarse el ecocidio? Esa es para el doctor Orellana. María Ángela, ¿Ya? el doctor Orellana ya se tenía que ir, me parece. Nos mandó un email. Te lo escribí por el chat.
Oh, perdón, ya no me he dado ni cuenta. Ya, ahora sí veo todos. Ok, tenemos a Oscar y a Johanna con nosotros. No sé si Oscar, si tú nos puedes responder esa pregunta que le hacían al doctor Orellana. ¿Qué otros mecanismos de presión pueden haber del convenio para que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, se impida tanto entrada de mercurio? Sí, Oscar. Sí, muchas gracias, María Ángela. Bueno, hubiera sido definitivamente mejor que Marco pueda responder esa pregunta por el grado de Sí, conocimiento que él tiene de todos los instrumentos internacionales de claro. derechos humanos y ambientales. Sin embargo, obviamente nosotros estamos en la búsqueda de esos mecanismos y esas alternativas, ¿no? El convenio de Minamata, como lo mencionaba el doctor Orellana, tiene varias deficiencias, tiene varios huecos, algún tipo de indefiniciones o imprecisiones que desafortunadamente abren la posibilidad de no ser más rígidos con algunas disposiciones que también están presentes en el convenio de Minamata. Por ejemplo, una de las cosas que tuvimos la oportunidad de plantear directamente a la Secretaría de Minamata fue qué tipo de acciones realizó la Secretaría ante el incumplimiento de este plazo, que es bastante claro. Establece un plazo de 3 años para que los gobiernos puedan elaborar este Plan Nacional de Acción, que ni siquiera es un compromiso de cuándo van a eliminar el mercurio, pero al menos de qué acciones van a tomar para disminuirlo. Entonces, desafortunadamente no nos fue respondida esa pregunta, aunque estábamos en el mismo evento conjuntamente a la Secretaría de Minamata, y la replanteamos en este tipo de espacios y en todos los espacios que sean posibles, porque sí deberían existir otro tipo de acciones, ¿no? Ujú. Y la otra pregunta de tipificar el ecocidio, ¿crees que la puedas responder o mejor no? Bueno, te dejo el Tal asunto. vez no responderla, pero sí creo que sumar un poco a la pregunta. Desde la sociedad civil en varios países en todo el mundo, hay esta preocupación del ecocidio, ¿no? El nivel de impactos de afectación al medio ambiente ya están afectando severamente varios ecosistemas. Entonces, hablar de ecocidio es algo que se debería hacer y además operativizar en la práctica. Entonces, todos estos casos, sin lugar a dudas, ahora hemos hablado principalmente de afectaciones del mercurio de la minería aurífera sobre las personas, pero los impactos son múltiples sobre toda la flora, fauna, y no son solamente los impactos del mercurio, sino hay una gran cantidad de impactos que rápidamente se han mencionado desde la minería aurífera en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, ahí sí sumamos a la pregunta esta preocupación de que sí se debería tomar como un tema a legislar. Johanna, ¿qué piensas tú de lo de tipificar el ecocidio? Sí, yo pienso que es una discusión muy importante. También no soy muy experta en eso, aunque lo he seguido desde lejos y pienso que sí es importante que tratamos eso y que sé también que hay discusión sobre una propuesta legislativa al nivel europeo, pero de ahí no soy experta exactamente en dónde están las discusiones en este contexto por el momento. Ok, perfecto. Hay otra pregunta y creo que esa sí es más directamente a Oscar. ¿Cuál es la participación de las comunidades indígenas de los países afectados en iniciativas para la denuncia, para la lucha contra los impactos del mercurio? ¿Qué dinámicas desarrollan estas mismas comunidades? Creo que eso es importante de mencionar con un importante antecedente. Desafortunadamente, y lo siento mucho repetir esa palabra de tanta desfortuna que tenemos en nuestros países, pero es así. Hay un proceso de desinstitucionalización del Estado en nuestros países en América Latina, en diferentes países en mayor o menor grado, y Bolivia está viviendo parte de eso. Hay múltiples informes, algunos incluso de los relatores especiales en materia de justicia, que muestran cómo la justicia no está funcionando en nuestro país. Este caso del mercurio es una clara muestra también de esa desinstitucionalización.
El Estado está jugando un rol negativo en la región por no tomar acciones que su propia normativa nacional e internacional establece, y a pesar de eso sigue sin tomarlo. Entonces, las instituciones del Estado no funcionan, y eso es algo no tan fácil de entender en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo hay una ley y se tiene que cumplir. Acá no, acá lo que priman son los intereses económicos y políticos. Entonces, ante esta falta de respuesta del Estado, es sin lugar a dudas el rol de las comunidades afectadas prioritario, ¿no? Primero en denunciar lo que les está pasando, denunciar a la gente en conjunto, a la sociedad civil en su conjunto, a los medios de comunicación. Entonces, el rol que han tenido las comunidades afectadas ha sido realmente fundamental y prioritario, primero para conocer esta situación desde los testimonios, para impulsar procesos de generación de información, incluso técnica y científica, y difundirla a los diferentes canales de opinión pública, canales oficiales, legislativos, judiciales y a los organismos internacionales, ¿no? Todas las acciones, por ejemplo, ante la Relatoría de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron también protagonizadas por las comunidades afectadas, concretamente con Teocap y la Mancomunidad de Comunidades del Río Tuichi, Quiquibé y Bey. Está sin micrófono, María. Perdón. Aquí una última pregunta a ti, Oscar. ¿Qué tanto crees que cambió el comercio del mercurio durante la época de la pandemia? Eso es importante e interesante de notar. Durante la pandemia sí ha habido una intensificación de la extracción de oro. Yo les puedo hablar con mayor precisión de Bolivia, pero lo que les voy a hablar seguramente es algo muy similar en el resto de los países de Sudamérica. En Bolivia, durante la pandemia, en los primeros 2 meses sí hubo un bajón importante. No cesó por completo la actividad minera, pero sí cesó en gran medida y se disminuyó significativamente la cantidad de oro extraída los 2 primeros meses. Pero el primer sector en ser flexibilizadas las medidas y las restricciones de movilidad fue el sector minero, además del sector de transporte de alimentos. Esa fue un poco la equiparación que hizo el Estado. Los alimentos son tan importantes como la actividad minera aurífera. Y a los 8 meses de iniciada la pandemia, el sector aurífero en Bolivia superó los récords de extracción de oro. Y estoy refiriéndome no durante la pandemia, sino incluso antes. Entonces, en diciembre del primer año de pandemia, ya la cantidad de oro había llegado a niveles récords, ¿no? Entonces, es así como se comportó, y eso no tiene que ver solamente con Bolivia, tiene que ver con lo que ocurrió en el mundo. El precio del oro estaba incrementándose de forma sostenida antes de la pandemia por una crisis económica y una recesión global, durante la pandemia por la crisis económica generada por la pandemia, y después de la pandemia por la crisis generada por la guerra de Ucrania. Entonces, ante las crisis económicas, el comportamiento normal y regular del oro es de ser el refugio de los capitales financieros. Entonces, eso hace que crezca la demanda e incrementen los precios. Entonces, desde antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, estamos viviendo un incremento de precios que está intensificando la extracción y los impactos en todos los países que sacan oro, como es Bolivia y Sudamérica. Uh-huh. Por último, en este sentido, ¿existen programas de monitoreo de las emisiones de mercurio en aire, en agua, en los humanos? Y sí, ¿existe eso? Sí, ¿Sabes? existe. Existen los datos que les mostrábamos tanto en mi presentación como la presentación de Claudia, se mostraban estos seguimientos y monitoreo. No son los únicos, hay en diferentes países varios, pero la mayor parte de ellos son liderizados, impulsados por iniciativas académicas de universidades, tesistas, investigadores o de organizaciones de la sociedad civil, ya sean ONGs, organizaciones indígenas, etcétera. Son muy pocas las iniciativas, yo tengo conocimiento de que alguna en Colombia sí se ha realizado desde el propio gobierno, pero después la mayor parte de las iniciativas provienen desde la propia academia y de la sociedad civil. Uh-huh. Ok. Bueno, voy a leer las dos preguntas que me pudo responder Claudia Vega y que se le hicieron a ella. Una es del señor
Hartmut Heidenreich, en la que él preguntaba, un representante de una organización de comercio justo del oro había dicho y recomendaba el cianuro en vez del mercurio porque el cianuro se degrada. Entonces, el señor Heidenreich dice, para él esto es una recomendación bárbara, aún sin tener todo el conocimiento respecto de lo que esto puede ser. La respuesta de Claudia es que se deben buscar tecnologías mucho más limpias y una minería más responsable. Debe sopesarse no solo la ganancia por la venta de mercurio, sino ponerse precio al impacto de la minería causa. O sea, en realidad no estoy de acuerdo con el asunto del uso de cianuro, sino que se debe desarrollar una minería limpia realmente. La otra pregunta que le hacía a ella, sobre la velocidad del transporte del mercurio por los sedimentos. Entonces ella dice que la velocidad depende mucho de varios factores, que pueden ser el viento, la humedad, la temperatura, etc. Eso fue lo único que ella respondió, de más se tuvo que ir. Excúsenme ustedes que definitivamente no pudimos retenerlos más tiempo, pero sí hay una pregunta final para Johanna y Oscar, y que tiene que ver con este contexto de alguna u otra forma, y es que la hace también una persona de las que están del público, y es cuál es la expectativa de lo que está pasando con respecto al tema de mercurio. ¿Cuál es la expectativa teniendo en cuenta los resultados de la COP27 o lo que está pasando con la COP27? Yo estuve en la COP27 la semana pasada, pero aún así yo pienso esos temas son muy lejanos ahí y no se, para nada se habla suficiente sobre los derechos humanos ahí, pienso yo. Y yo pienso bueno, sí se habla quizás sobre la deforestación, que es claro que también tiene impacto al ambiente, pero yo pienso que son mundos un poquito distintos que no son vinculados suficientemente. Okay. Creo yo que la COP27, y bueno, no desde esta COP, sino desde varias COPs atrás, hay una poca expectativa, y por lo menos de parte nuestra, una muy baja o casi inexistente expectativa de que resulten acciones o acuerdos. En los diferentes acuerdos que se han realizado de manera voluntaria, que es un tema que ya se ha criticado hace bastantes años atrás, han demostrado, hay diferentes evaluaciones, en Bolivia se han realizado evaluaciones sobre el avance de estos compromisos voluntarios, y no hay prácticamente avance alguno. Por el contrario, en algunos temas, como en el caso de la deforestación, hay hasta un retroceso respecto a los compromisos que ya tenían graves y grandes deficiencias. Entonces, estimamos que ese es un poco el comportamiento global de gran parte de los actores, ya sea de manera intencional, voluntaria, como es el caso de Bolivia, que mantiene un discurso radical en términos ambientales, pero en la práctica hace todo lo contrario, o otro tipo de factores, como factores hasta incluso externos. En Europa han habido avances interesantes que con la situación de la guerra están en pleno y en franco retroceso muchos de esos avances y de esas metas que se han planteado. Entonces, ahí tenemos muy pocas o casi ninguna expectativa. Y creo yo que el convenio de Minamata tiene graves problemas y vacíos, pero al menos es un convenio que aborda con mayor precisión, con mayor detalle, un tema que no es solamente de derechos humanos, es también un tema ambiental importante y significativo. Entonces, hay más bien, creo yo, en el convenio de Minamata más avances, más lecciones para aprender en el sentido positivo, de coordinación, de un esfuerzo global respecto a un tema, ¿no? Entonces, yo sí tengo también muchas críticas al convenio de Minamata, pero respecto al proceso de la COP que ahora se está dando en Egipto, por supuesto que hay mucha distancia, ¿no? Y cabe notar además que una de las cosas que mencionaban
expertos en el tema del mercurio, es que se está estudiando actualmente el impacto que tiene la deforestación, que tiene el cambio climático en la movilización del mercurio, porque hay alguna pregunta había de cómo se comporta el mercurio, cómo es posible que llegue a distancias tan lejanas, y es así, ocurre eso. Al ser un vapor y al estar al vapor depender de la temperatura, mientras más caliente está, seguramente se va a convertir en vapor y se va a movilizar más lejos. Entonces está estrechamente vinculado al tema del cambio climático y es algo que se está estudiando en mayor profundidad. Lo mismo con la deforestación, las plantas, muchas de ellas retienen el mercurio en muchos casos que está en el ambiente, y en ese sentido hasta han cumplido en algunos lugares un rol importante en alguna manera en capturar, si se quiere, este mercurio que está en el aire. Y obviamente la deforestación lo que está haciendo es hacer que vuelva a emitirse estas remisiones que ya comentaba Claudia. Entonces hay, sin lugar a duda, vínculos y es un tema que hay que tratarlo y abordarlo. Tu micrófono. Tienes toda la razón. Escúchame. Juliana, tienes Sí, la palabra vamos. para terminar. Sí, vamos a terminar, pero antes de terminar el evento queremos pedir a ustedes dos y a Claudia por email que nos den a nosotros, al público alemán, aquí a los latinoamericanos que nos acompañaron, unas ideas de reflexión final que nos pueden llevar como un mensaje a nuestros contextos y organizaciones con las que estamos en contacto. Y a ver, ¿quién quiere empezar con un mensaje tal? Si les parece, puedo empezar yo. Mil disculpas, Joana. ¿Sí? Para también darle la oportunidad a Joana, porque quiero responder algo que en alguna medida ella planteaba como mensaje a la gente en Europa, ¿no? En Europa, desafortunadamente, se ven cosas lejanas a la realidad, ¿no? El caso del oro es uno de ellos. Europa es, y principalmente Suiza, un importante consumidor de oro. La mayor parte, por no decir la totalidad del oro que se consume en Europa, por supuesto que viene de las grandes empresas, no de esta pequeña minería del oro, que sí tiene importantes impactos, pero estas distancias creo que no alejan y no quitan, primero, un tema de preocupación global. El tema del mercurio es un tema de preocupación global, debe ser un tema de preocupación global. No nos llega solamente al sur global mediante el pescado de la minería aurífera, llega también a todas partes. Un tema que se ha tratado de manera muy interesante y se está analizando y trabajando en el mundo es cómo el mercurio está en los productos blanqueadores, en los productos cosméticos blanqueadores. Hay muchos cosméticos blanqueadores que tienen mercurio, entonces ahí está llegando a partes importantes del mundo, incluido algunas zonas en Europa. Entonces, este es un tema que nos tiene que interesar a todo el mundo, en primer lugar. Y en segundo lugar, también tiene que interesar a Europa este tema porque todo esto responde a un modelo global de consumo, un modelo global de producción, un modelo económico que impera en el mundo y donde Europa sin lugar a dudas tiene un rol central, ¿no? Ahí solamente para hacer notar, estaba igual en un evento en el que las propias refinerías suizas decían que ya están interesados en el oro de la pequeña minería justamente por la gran demanda que hay. Entonces, creo que este es un tema que nos llama la atención, nos tiene que llamar la atención a todos, porque es un tema que nos preocupa a todo el mundo. Muchas gracias. ¿Y Joana? Difícil tener la última palabra, ya está muy tarde aquí. Bueno, hay muchas cosas y nada a decir porque ya se dijo mucho, ¿no? Pero yo pienso sí, específicamente hay que pensar que el oro, ¿para qué lo necesitamos? Es solamente para ahorrar. Hay muchos metales que ahorita se dicen que son importantes para la transición energética o lo que sea, pero el oro también, ¿para qué? Entonces yo pienso eso también es algo que sí, que tenemos que pensar. Sí, y después también que siempre algo que pienso eso con el mercurio es tan obvio que siempre el ambiental y el
y derechos humanos, el social y ambiental son tan conectados y que no se puede dividir, pero que son muy, sí que siempre hay que pensar en conjunto. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, hay que pensar por qué tener tantas cadenas de oro o relojes de oro y no sé qué. ¿Para qué sirve eso? Bueno, de ilustrar prestigio. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ustedes que se quedaron. Bueno, es ya muy avanzada el tiempo, avanzado el tiempo. Y agradezco también a los ya ausentes, a Claudia y a Marcos. Y agradezco, por supuesto, a todos los participantes que estaban aquí con nosotros de América Latina y de Alemania y de tantas otras partes. Y un gran agradecimiento se va a las traductoras que nos ayudaron en esa discusión y facilitaron esta conexión directamente con los actores en América Latina. Entonces, a todos, a Christine que nos ayudó en todo lo que es lo técnico. Entonces, esto es un gran agradecimiento a todos involucrados y espero que de alguna manera nos veamos otra vez discutiendo estos temas que todos sabemos que nos van a preocupar también en el futuro. Muchas gracias.